Así es. Continuamos con mucho más y bueno, está aquí con nosotros en el estudio, por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo, colaborador, por supuesto, el padre Jorge Chegoyen, que el día de hoy, sorpresa, ¿no? Normalmente usted sabe que viene los jueves, pero viene el día de hoy porque le pedimos que viniera a platicarnos sobre los lamentables sucesos que pasaron el día de ayer en Egipto, estos bombardeos a las diferentes iglesias de aquel país. Así que le damos la bienvenida. Muy gracias, buenos días, Xochitl. padre, Gracias. bienvenido. Buenos días a todos, padre. a su programa aquí como cada mañana. Buenos días, ¿cómo estás, padre? Bienvenido. Pues sí, este hecho tan lamentable, queridos amigos, sobre la cuestión de lo que es el terrorismo islámico, ¿no? Yo pienso que podemos analizar, aunque no soy analista político ni internacional, pero sí como sacerdote, analizar de que en las comunidades, por ejemplo, de Egipto, todo lo que es el mundo africano, tenemos la Iglesia Católica, pero con diferentes ritos. Son diferentes ritos, ¿no? Que son el rito, por ejemplo, en este caso, el de Siria, el de Egipto, son diferentes ritos católicos. Nosotros somos de rito latino, ellos son de otro rito, pero son católicos, ¿no? Entonces, en Egipto más historias de los específicos que aquí y Cuentedor y muchos ya la gente pues tiene miedo a salir, obviamente en esos lugares, porque tiene miedo a atentados de esa categoría. Pero el problema está muy fuerte porque es el grupo islamista, que es el grupo ISIS, o el Estado Islámico en español. Este grupo es radical, se le llaman grupos fundamentalistas porque al igual que en otras religiones, los fundamentalistas son que se basan en sus fundamentos para decir que no hay otra religión más que ellos. Okay. Es un poco así como hubo un tiempo, sí, entiendo, que también en la lucha, por ejemplo, en las cruzadas con el cristianismo y el islam, hubo muchos muertos, mucha guerra, pero fue distinto porque ahí era territorios, los reyes europeos, era otra historia, ¿no? Luego ya viene, pues sí, la famosa Inquisición, el contexto de esa historia es distinto. Creo que actualmente el problema fundamentalista es que si no eres de su religión o de su propio grupo, aunque seas del Islam, te sacrifican o te encierran o te torturan, ¿no? Eso es una situación muy difícil. Recordemos que el Estado Islámico se encuentra sobre todo en Irak y en la parte este de Siria y está avanzando hacia lo que es el Líbano. Entonces toda esa zona está muy caliente y bueno, ya supimos nosotros que hubo un bombardeo de parte de Estados Unidos a bases militares sirias y el presidente o el primer ministro sirio, Bashar al-Assad, se molestó muchísimo obviamente porque le están a él diciendo que él había bombardeado una zona del norte con armas químicas. Todo esto se está haciendo muy grave, pero tiene mucho que ver con la religión. Padre, algo que a mí me llamó mucho la atención fue entender o tratar de entender el mensaje. Yo me hubiera sentido en una iglesia en el lugar más seguro, menos sujeto a un atentado terrorista, porque el problema no es de ideología, no es una lucha de fe o de creencias como lo fue hace miles de años con la referencia de las cruzadas que haces. No, ahora pareciera más bien que son dogmas, pero políticos de una nación contra otra. Sí. Ellos no representan a la nación musulmana en su totalidad y mucho menos a la religión. Sería como pensar que los Estados Unidos representan al cristianismo, cosa que tampoco es cierta, ¿no? Entonces, si el problema no va por ahí, por cuestiones de fe, ¿por qué atacar iglesias, específicamente iglesias? ¿Y qué podemos esperar entonces ahora? Miren, yo he estado viendo imágenes que definitivamente, pues, por desgracia, ojalá que no las pasen, ¿no? Porque han crucificado sacerdotes, les han sacado los ojos a religiosas, o sea, no es ni digno de mencionar ahorita lo que está pasando, porque da asco, pero también da mucha repugnancia y tristeza, ¿no? Principalmente para el Islam radical, en este caso porque reconocemos que los hermanos, el Islam es una religión de la paz. Islam significa religión de paz, significa que la paz esté contigo, es todo ese mundo del shalom hebreo, ¿no? Pero por desgracia, el radicalizar una religión como cualquier otra puede ser muy, muy peligroso. Y en este caso, ellos ven al cristianismo y sobre todo el catolicismo como la principal amenaza para ellos porque tienen la idea de que el Vaticano tiene mucho poder, que tiene mucha fuerza, que los puede dominar uniéndose con Estados Unidos. Recordemos que está la historia, por ejemplo, atrás un poquito, lo que nos tocó a nosotros, también ustedes, porque les tocó en el 89 más o menos la
la caída del muro de Berlín, donde a Juan Pablo II y a Reagan le achacaron, por así decirlo, la caída del comunismo, y en cierta manera así fue, ¿no? Lech Walesa, Polonia, Juan Pablo II, el Vaticano, y Ronald Reagan en Estados Unidos. Entonces ellos ven como una potencia, no militar, porque pues, el Vaticano no tiene más que el ejército suizo, que el ejército suizo es sin armas, o sea, es más bien simbólico, pero ellos ven como que el Vaticano tuviera mucha influencia en el mundo para poder casi pedir, a manipular a otros países a atacar al Islam, o en específico al o el ISIS. Pero no, realmente no es por ahí. El Vaticano, la política exterior del Estado Vaticano es, pues al contrario, de pacificar, de buscar el diálogo, nunca de buscar las armas, ¿no? Pero el problema es que para ellos somos nosotros, católicos, los principales infieles que hay que atacar, que hay que extirpar de la tierra, porque para ellos es una ofensa que no creamos lo que ellos creen. Entonces sí es un radicalismo que no se puede dialogar. O sea, nosotros, al menos aquí en Tijuana, gracias a Dios, en muchas religiones y muchos grupos que yo conozco, se puede dialogar, puedes platicar con ellos, aunque no te caigan bien, no les caigas bien, hay un cierto acercamiento. Hay otros grupos muy radicales que sí conozco pues, con los cuales no hay mucho trato, ¿no? Oiga, padre, y por ejemplo, ¿ya el Vaticano dio alguna declaración a todas las iglesias, ¿no? Que tienen que seguir algún protocolo, no sé, alguna medida de seguridad? Porque como lo comenta Javier, ¿no? Bueno, pues cualquier persona pudiera pensar que el lugar más seguro es una iglesia, y bueno, pues nos estamos dando cuenta que pues ya ahorita también está ocupando estos lugares donde ya tienen los ojos puestos, ¿no? Ajá, sí. Sí, el Papa ha hecho varias declaraciones, entre ellas ha escrito varios documentos a diferentes países, sobre todo para pedir el cese del fuego en Siria, pero pues no se ha hecho mucho caso en esto, y ha pedido también a los arzobispos, en este caso, y a los patriarcas de diferentes países, en este caso Egipto, o la zona del Líbano o Siria, que busquen promover pues, el diálogo, pero ha sido muy complicado y obviamente no se les puede negar reunirse en las celebraciones que vienen, ¿verdad? Yo creo que lo que hizo el presidente de egipcio fue declarar un estado de emergencia de 3 días en Egipto y pedir una máxima seguridad de las iglesias, porque pues, se acercan días muy, muy fuertes, ¿no? Sería muy triste pensar de que la gente pues, tenga que dejar de asistir a sus diferentes comunidades religiosas para celebrar su fe, ¿no? Y que creo que esta semana es una de, pues si no es que la más grande que ustedes celebran, sí, ¿no? Yo me tocó un detalle, les platico esto, parte de historia. En el 2009 me tocó estar en Israel, fue la primera vez que fui, y ojalá que no sea la última. Y me tocó estar en la Pascua, y pasó una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Un niño judío, del ala radical, por así decirlo, judía, porque en Jerusalén están judíos ortodoxos de la recta observancia, que están todos vestidos de negro, que no conviven con nadie. Entonces le tiraron un huevo al patriarca de Jerusalén, al patriarca, pues, en ese caso, oriental católico de Jerusalén, y se armó fuerte. O sea, hubo un conato de ahí de bronca. Y bueno, la situación en Medio Oriente es muy, muy fuerte. Nosotros estamos aquí gracias a Dios, muy a gusto en cuanto al aspecto religioso, pero tenemos miedo también de que pues, poco a poquito se vaya desacralizando México, haciéndose muy intolerante. Ojalá que no, ¿verdad? Yo pido mucho por la paz y el respeto pues, a las religiones, a que nos toleremos, que sepamos convivir en paz, ¿no? En Playas, de hecho, hay una comunidad del Islam. Yo tengo ahí a dos cuadras de la casa de mis papás, está una comunidad islámica y parece que están tranquilos, pero sí tiene uno a veces como cierto temor, ¿no? De que dices, ay, sí, claro, no vaya a haber algún tipo de atentado por acá, o en fin, no solamente acá, sino también en el Vaticano, en los días más fuertes, ¿no? Porque está eso llenísimo, ¿no? De gente. Pues qué terrible, padre. La verdad es que yo quisiera ni siquiera imaginarme que este conflicto, yo que lo consideraba como una cuestión política, escale ahora a un conflicto religioso, porque pues ahí sí involucra a todo el mundo, todo el mundo. Muchísimas gracias, padre Jorge Echegoyen. ¿Nos da sus números de contacto? ¿Cómo podemos estar en contacto con el padre? En los teléfonos de la parroquia son 607
3775 y Guadalupe del Río, enfrente del Palacio Municipal. Ahí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Muy bien, pues muchísimas gracias, padre, y lo esperamos. Gracias a ustedes. De nuevo. Muy amable y que pasen una feliz Semana Santa a todos. Gracias. Gracias. Perfecto, pues regresamos con mucho más. Esto es Como Cada Mañana. No se despegue ni un segundo. Son las 11 de la mañana con 1 minuto. Regresamos. Basta, me ha regresado de